Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Milena González y dándole continuidad a los tipos de violencia, veamos el concepto de violencia según la víctima. Violencia contra la mujer, acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Violencia contra los niños y niñas. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual. Estos no se podrán someter a ninguna modalidad de violencia, tales como el abuso, explotación, maltrato, tortura, penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes. Violencia contra las personas mayores. Es realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias con el contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza y que provocan daño o angustia a una persona mayor. Violencia de género. Es la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Violencia debido a la orientación sexual. Discriminación para ejercicio de sus derechos, como la negación del empleo o de oportunidades educativas, acosos, injerencias en su privacidad, agresiones sexuales, hasta torturas, malos tratos y asesinatos con motivo de odio. Violencia contra las personas con discapacidad. Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Veamos el concepto de cada violencia según el ámbito donde ocurre. Violencia doméstica o intrafamiliar. Es aquella violencia que tiene lugar entre los miembros que pertenecen al núcleo familiar y el ámbito doméstico, sin necesidad de existencia de lazos familiares. Violencia en las comunidades, en las calles y los espacios públicos. Este tipo de violencia incluye desde delitos callejeros, asalto, violencia vial, pandillas, homicidios y violaciones, todo lo que ocurra en la vía pública. Violencia en la escuela. Dentro de esta clase de violencia podemos diferenciar dos tipos: la violencia en el interior de la escuela y aquella que presenta desde la escuela hacia los jóvenes. Violencia en el trabajo. Toda aquella forma de agresión sistemática y reiterada, maltrato psicológico habitual de una o varias personas contra otra persona en el medio del trabajo. Violencia a través de los medios de comunicación y el ciberespacio. Dentro de este tipo de violencia entra desde la difusión de imágenes que investiga a la violencia, como las prácticas del ciberespacio conocidas como sexting, grooming, cyberbullying y sextorsión. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Joana Breni. Les estaré hablando un poco acerca de la violencia y sus clases. La violencia es una de las principales causas de muerte entre la población. Cada año millones de personas pierden la vida violentamente y otras muchas resultan heridas y sufren una gran diversidad de problemas mentales, físicos y sexuales. Pero exactamente, ¿qué es la violencia? La amplia variedad de códigos éticos en los diferentes países del mundo hace que el concepto de violencia no tenga una definición clara. Pero remitiéndonos a datos oficiales, actualmente la OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Violencia según el tipo de daño causado: violencia física, psicológica y emocional, violencia sexual, económica o patrimonial.
Violencia según el tipo de víctima. Violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, las personas mayores, de género, violencia debido a la orientación sexual y contra personas con discapacidad. Violencia según el ámbito donde ocurre, violencia doméstica o intrafamiliar, en las comunidades, en la familia, en las calles y los espacios públicos, en las escuelas, en los trabajos o a través de los medios de comunicación ciberespacio. Veamos el concepto de violencia según el tipo de daño causado. Violencia física, acción u omisión que amenaza o lesiona la integridad física. ¿Qué formas de violencia física existen? Empujones, dar patadas, tirones de cabellos, ahorcar o asfixiar, agresión técnicas de manos como cachetadas o puños, violencia psicológica y emocional, cualquier acción u omisión, directa o indirecta, cuyo propósito sea controlar o desgradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otros, o violencia sexual, la acción para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de otra persona. Aquí hay tipos de violencia o violación sexual, estaremos mencionando algunas de ellas. Violencia por parte de cónyuge o pareja son cometidas por el sujeto con quien la víctima tiene una relación de pareja y se utiliza para amenazar o manipular. Violencia sexual infantil. Este es un crimen en el que el menor de edad es utilizado como objeto sexual por parte de un adulto, aprovechándose esto de la diferencia de edad, conocimiento, madurez o poder. Violencia a personas con discapacidad. Debido a su discapacidad, el agresor puede encontrar con mayor facilidad para tener relaciones sexuales. Violencia sexual a ancianos, debido a que son una población a lo que algunos violadores pueden tener fácilmente y pueden ser más dominados a nivel físico. Acoso sexual. El sujeto agresor procede a manifestar una serie de conductas o actitudes que provocan a la víctima sensaciones de miedo, inseguridad o angustia. Violencia por parte de desconocidos. Una persona sin una vinculación previa a la víctima utiliza la fuerza, las amenazas u otros medios para obligar a la víctima a tener relaciones sexuales. Violación en grupo. Situación en la que un grupo de individuos o decide forzar a una persona o más personas a mantener relaciones sexuales. Explotación sexual. Otro tipo de violencia sexual es la que se lleva a cabo indicando que la víctima tenga relaciones forzadas. Por ejemplo, la prostitución es una de ellas. Y violencia económica o patrimonial es el tipo de violencia que se encuentra definida según diversos ámbitos: el ámbito familiar, el ámbito nacional y la violencia contra la mujer. Así que a continuación le estaremos dando las palabras a otros integrantes del grupo y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Vázquez y les voy a hablar sobre la violencia. La violencia es diferente a la agresividad porque su objetivo es el control y el poder, no es defender algo vital. La violencia va hacia una persona que está en una posición inferior, que no se puede defender totalmente. Hay sometimiento de una a otra, o la marca del dominio al abusador. El diálogo que no existe, pues no solo son monólogos, imposiciones y control y muchos sentimientos de miedo en la víctima. La agresividad y la violencia no son sinónimos. Se entiende por violencia aquella situación en la que alguien se mueve con relación a otro en el extremo de la exigencia de la obediencia y sometimiento de una persona en contra de su voluntad. Cualquiera que sea su forma, en un ejercicio de poder y autoridad que ofende, perjudica y quebranta los derechos de la persona, ya que en ocasiones hay daños, lesiones, incapacidad, incluso pueden provocar la muerte. La violencia es un problema grave, es una de las principales causas de muertes en todo el mundo y es considerada como un asunto de salud psicosocial. Ha alcanzado niveles preocupantes y de gran impacto
porque atraviesa fronteras raciales, de edad, religiosas, educativas y socioeconómicas. Está profundamente enraizada en el poder que se puede tener de eso, el dominio que puede tener. Y en esta forma, la que domina en nuestra cultura. La violencia entonces se aprende y se produce. La violencia puede adaptar diferentes caracterizaciones. La violencia física, que es más evidente el daño producido, marcas en el cuerpo que puede ser producidas o pueden causarlas por armas de fuego o algún objeto. Violencia psicológica es más producida por las emociones que son las personas son muy vulnerables, la integridad que tienen. Entre los medios utilizados pueden mencionarse la mordacidad, la mentira, la ridiculización, el chantaje, el sarcasmo, las relaciones con aspecto físico, las ideas de los gustos de las víctimas y el silencio, las ofensas, las bromas hirientes, el aislamiento y las amenazas que ejercen en otras formas de violencia. La violencia sexual. Encontramos a la violencia como una de las evidentes causas. Consiste en la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, ya que en la vagina, en el ano o en la boca mediante el uso de la fuerza física. La penetración vaginal o anal con un objeto o con una parte del cuerpo, distinta al pene, que también es considerado como una violación. Además que incluyen estas categorías o características el tocamiento en el cuerpo de la víctima, obligarla a tocar el cuerpo del agresor y en general realizar prácticas sexuales que no desea, burlarse de su sexualidad y acosar. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Lilith B. Cerón y en el día de hoy voy a hablarles sobre la agresividad. La agresividad es el término que hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde las peleas físicas hasta los gestos o expresiones verbales que aparecen en el curso de una negociación. Muchas veces hay personas que sufren de agresividad. Estas mismas prefieren mantenerse tranquilas frente a una circunstancia donde ellos saben que se le puede manifestar la agresividad. Como también hay personas que sufren de agresividad y no lo manifiestan o no lo aceptan. Hay personas que van en la calle en tranques, por lo menos este señor que podemos ver aquí, que simplemente porque un carro se te atraviesa o porque se puso la luz en roja, entonces ya la persona se manifiesta agresivamente hacia otro conductor o hacia la persona que lleva a su lado o como sea, pero ya reacciona. ¿Por qué? Porque las personas reaccionan con agresividad frente a un estado negativo. Podemos ver que los niños en su infancia, ellos reaccionan con pataletas frente a una situación negativa, frente a que un papá le ponga un límite o simplemente le diga que no a algo. Ese no, esa forma negativa que ellos reciben de su padre, ellos le da una reacción negativa y esa reacción hace que se comporte agresivamente. Podemos ver que hay niños que pelean, que son muy agresivos, que pelean a puño, que se van a los puños, que manifiestan esa euforia, esa agresividad ante ellos mismos. Otros también pueden manifestarlas gritando. Como sabemos, la agresividad se manifiesta de muchos factores. Puede ser verbal, puede ser psicológicamente, puede ser sexualmente, puede ser físicamente, con golpes. Podemos ver que la agresión física
La agresión física es cuando ya estamos en los golpes, con patadas, puños. La agresión verbal pueden ser los gritos, La agresión con gestos, que viene siendo la agresión con gestos, esa misma puede ser poniendo cara. Eso que muchas veces lo vemos en relaciones sentimentales, en relaciones laborables. De repente un día uno llega a un trabajo y está su jefe con un rostro y uno se queda como que, ¿pero qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me recibe de esta manera? Pero sabemos que son conductas de agresividad, como los gestos. Las personas agresivas tienen características típicas. Entre ellas, tienen dificultades para convencer en debates y discusiones. Esa persona que sufre agresividad no puede llegar a un debate, a un límite o a un acuerdo con otra persona, porque su instinto agresivo no le permite, lo lleva al punto de tener hasta una ira, por el simplemente del hecho de que no esté de acuerdo con lo que se está manifestando en dicha reunión, o puede ser en una conversación personal, en una conversación familiar. Les cuesta pedir perdón, son muy recelosas y les cuesta pedir perdón. Una persona que sufre agresiva, esa persona que es agresiva, que sufre agresividad, le cuesta pedir perdón. Podemos ver que son impulsivas en las tomas de sus decisiones, o sea, no piensan, porque lo primero que eso es. Entonces toman las decisiones a la ligera, no toman decisiones con calma sino que también podemos ver que en las relaciones de pareja son controladoras y se manifiesta siempre lo que ellos dicen, eso es lo que es. Aquí podemos ver esta imagen del hombre como le grita a la mujer, y aquí de la mujer y el hombre, bueno, ambos gritando. Imagínense una pareja de personas agresivas entre los dos, eso es una bomba de tiempo. Entonces son personas agresivas y tienden a comportarse de tal manera. Muchas gracias, bendiciones. Buenas tardes, compañero, profesora. Mi nombre es Eric Villalobos y hoy les estaré hablando sobre la teoría de la agresión. Como primer punto, el determinismo biológico y teoría intuitiva. Para dar inicio, debemos pensar en tres preguntas importantes. Primero, ¿somos agresivos por naturaleza? Segundo, ¿es inevitable la violencia? Y por último, nuestras respuestas agresivas sin fruto únicamente de la influencia del medio. Si analizamos el contexto en el que normalmente se manifiesta la conducta agresiva, podemos darnos cuenta que esta reacción está de manera aislada. Por lo general siempre se encuentra relacionada con otras categorías conductuales, tales como las competencias sexuales, alimentación, establecimiento de jerarquías, entre muchas otras. Por ende, se trata de situaciones absurdas, sino que conductas íntimamente vinculadas a la actividad vital de los organismos. Es por ello que debemos considerar que las conductas de agresión es el resultado de un mecanismo de adaptación programado genéticamente, sensible que múltiples factores, tanto internos como externos, y hacemos referencia que se relaciona con la teoría evolucionista, la que indica que el ser humano debe ser capaz de adaptarse y ser creativo. ¿Por qué? Para poder sobrevivir. Como segundo punto, las explicaciones ambientalistas o frustración. Las conductas agresivamente aparecen naturalmente en edades tempranas y van desapareciendo mediante el proceso de integración y socialización
en el que se desestiman este tipo de actos, se estimulan valores en pro de la convivencia. De esta manera, los padres y cuidadores son quienes van regulando nuestra conducta agresiva. Un punto importante es que se debe mencionar que los padres promueven las conductas agresivas más en los niños que en las niñas. Parece que socialmente es permitido y alentado conductas agresivas en los varones. La teoría de la agresión plantea que la agresividad surgía por no alcanzar un objetivo planeado. De acuerdo con Doyar y sus colegas, la frustración sería la emoción que surge cuando algo que no habíamos planteado no se cumple. La agresión es definida como un acto cuyo objetivo es el de dañar a otro organismo, ya sea de forma física o emocional. Cuando algo nos causa frustración, el cuerpo tiene la necesidad de liberar o solucionar aquello que la haya causado. Sin embargo, si esto es posible, se acaba liberando por otros medios. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Kimberly Tuñón. Hoy les voy a hablar sobre el tema factores biológicos que afectan la ontogenia de la agresión. Indicios que avalan el componente innato de la conducta agresiva. Aparece demasiado temprano en el desarrollo del niño como para que pueda deberse solo al aprendizaje. Se encuentra en todas las sociedades conocidas, aunque existen diferencias culturales en cuanto a su expresión. Se ha encontrado una relación entre los niveles de testosterona y cortisol y la conducta agresiva. Cabe resaltar que ni los estudios genéticos ni el referente a las hormonas muestran una correlación perfecta con la conducta agresiva, lo que demuestra que se da una influencia de factores biológicos y ambientales. He aquí algunos muestran de esas influencias conjuntas, como la agresión en los seres humanos está muy regulada socialmente según el ambiente, sea propio o no. La tendencia a comportarse agresivamente se manifestará más y menos. Parece haber una relación recíproca entre niveles de testosterona y agresión. A mi concepto, decidí dividir estos aspectos en dos grupos, los cuales abarcan conceptos importantes sobre los factores que comprometen al individuo con la agresividad. Factores externos del individuo. La influencia de la cultura en la agresividad. La cultura regula el uso de la agresión en las relaciones interpersonales y sociales. También contribuyen a la presencia de la agresión. La dignidad e identidad de las personas es otro producto de la vida cultural. El ambiente familiar. El comportamiento de los padres ejerce gran influencia en los niños. Hay una relación entre el clima de agresión y violación existen en la familia durante la infancia y las creencias y conductas agresivas que los individuos muestran en etapas posteriores de su vida. La amistad. Las relaciones con los compañeros de edad constituyen otra poderosa influencia sobre la agresión. Los niños agresivos son rechazados por sus compañeros y eso crea un aumento de la conducta agresiva. Medios de comunicación. La agresión y la violencia están muy presentes en los medios de comunicación, incluso en los que van dirigidos a especies infantiles, en los espacios infantiles.
Efectos que producen los medios de comunicación en la exposición de la violencia. A corto plazo, aumento del arousal, aumento de la ira y la hostilidad. Factores internos del individuo. Por lo menos las emocionales. La emoción que más se ha relacionado con la agresión es la ira. Emoción intensa que se caracteriza por el deseo o motivación para dañar y puede instigar la agresión al menos a través de 5 vías. Esta es estrechadamente vinculada a la agresión efectiva o reactiva, ya que indice sobre alguno de los factores instigadores de la agresión. Formas donde la emoción puede causar agresión.